¿Qué tal, bendito pueblo de Dios? Bendito hermano y hermana en Cristo Jesús. Que la bendita presencia de Dios, que es su gracia, sobreabunde en cada uno de ustedes con el oído y con la obediencia, para que en todo momento venga la paz y la amistad de Dios y no nos desampare en estos últimos tiempos de apostasía, de principios de dolores de parto, sino que nos mantenga firmes. Bienaventurados y bienvenidos, bendito hermano y bendita hermana, a todos los que vienen con temor y temblor, guardando el depósito, esta bendita esencia, esta bendita presencia que nos trajo Dios por medio de Jesucristo, que es el Espíritu Santo. Bienvenidos a todos los que vienen con hambre y con sed de justicia. Bienvenidos y bienaventurados a todos los que venimos con un corazón de credulidad en todo momento, sabiendo que va a haber un juicio, que el juicio empieza por su casa y que hay un lago de fuego y una vida eterna, y con temor y temblor nos guardamos, porque para estos corazones son las riquezas y las bendiciones del Todopoderoso, el que está practicando también su consejo, el que está apartado del mundo, el que está dando o siendo un instrumento por Dios para hacer luz y para hacer sal. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Dios, a los pies de Cristo, habiéndole ya pedido, habiéndole ya rogado que me permita en esta hora discernir, ser un instrumento, sabiendo que va a haber un juicio, sabiendo que Dios nos va a pedir cuentas de cada prédica, de cada palabra, de cada consejo, sea para vida o sea para muerte. Así, bendito hermano, con ese temor le he pedido a Dios, y con ese temor cada palabra, cada enseñanza es revelada por Dios para edificación. He pedido también para que dé un fruto de vida. He pedido por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder, por los que estén predestinados por Dios en estos últimos tiempos, para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo, puesto por Dios y no por el hombre, para que dé un fruto de vida. He pedido por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay, en Japón, en China y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 33, que corresponde a este día miércoles. Abramos nuestras Biblias, por favor, en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 32. Vuelvo a repetir, segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 32. Estamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, el hijo del rey David, Absalón, como proféticamente ya le viene a David después del pecado, después de que Dios le dijo por medio de Natán lo que iba a padecer, y estamos viendo las consecuencias, pero de igual manera Dios nos ha dejado enseñanza para poder profundizar como una sombra de lo que iba a venir, con estas historias vivas, con esta palabra viva, para que podamos nosotros, por medio de la santidad, por medio de Dios, acomodar el día de hoy en este nuevo pacto, el significado, y no desconocer el fruto del enemigo cuando somos desobedientes, cuando hay pecado, como nos lo permitió
Dios saber el pecado de de Saúl, el pecado de David con arrepentimiento y hoy el pecado de, de Absalón, el pecado también que vimos de Elí, de Ofni, de Fines, y por un orden Dios nos va profetizando hoy los falsos representantes en que pudieron haber pecado, la diversidad de concupiscencias de la carne, una de ellas la fama, el poder, como Absalón, y usurpar un lugar que no le corresponde como lo hemos visto. Bueno, una vez que Absalón conspiró contra David y David huyó, y estamos viendo toda esta historia, nos quedamos en el 15:32, en donde dice que cuando David llegó a la cumbre de un monte, del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usaí Arquita, que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Bien, generalmente, bendito hermano y bendita hermana, yo, este servidor, me he encontrado con mis hermanos verdaderos arriba, en el monte, en donde estamos adorando, alejados del mundo, cuando estimamos todo como basura, cuando estamos crucificados juntamente con Cristo. Yo no me voy a cansar de repetirles porque Dios es repetitivo, no yo. Yo simplemente en todo este tiempo que Dios me ha permitido ser un siervo en estos 4 años que voy a cumplir subiendo diariamente una enseñanza, nunca he repetido un libro, nunca he repetido una epístola, nunca he repetido un capítulo, nunca he repetido un versículo, pero Dios en todos sus libros, en todas las epístolas, nos repite con diversidad de historias vivas que quedaron plasmadas, conllevadas a lo mismo, con diferentes historias. Y nunca me voy a cansar, porque mi deber es que en cada versículo que me toca, debo siempre de explicarlo. Recordemos que el trono de Satanás, bíblicamente, está aquí abajo, en el mundo, en las profundidades del mar, en los abismos, porque abajo en el mundo hay oscuridad. Para esto vino la luz al mundo, para alumbrar a todo aquel que creyera y quisiera salir y caminar el camino que Cristo Jesús nos dejó, que el camino es irse alejando con el conocimiento de Dios, de los ídolos, de la mentira, del engaño, hasta poder tener la obra para la cual perdimos y poder tener el campo y la obra de amar a Dios y de amar al prójimo. Cuando nosotros llegamos, mediante el amor, mediante la fe, a ese tamaño espiritual, estamos en el monte. Y esa es la verdadera adoración, porque la verdadera adoración es ser un instrumento para lo cual fui creado. Y la obra que nosotros tenemos es el amor, que proviene de Dios. Así que ahí mismo arriba le salió un varón prudente, un varón sujeto a Dios, un varón que no estuvo con Absalón, un varón que siguió a Cristo por el fruto que aquí está manifestando, rasgados sus vestidos. Era simbólicamente una conducta de que cuando venía algún dolor, cuando venía alguna necesidad, algún pecado grave del pueblo de Dios, se rasgaban los vestidos en señal de tristeza, en señal de inconformidad y tierra sobre su cabeza. De igual manera, la primera bienaventuranza en el Nuevo Testamento es bienaventurados los pobres de espíritu, porque ya he dicho, bendito hermano y bendita hermana, que esta señal en el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, es que se postraban y se echaban tierra para informarle a Dios o darle conocimiento a Dios que nosotros tenemos la plena certeza de que sin Dios somos de abajo, de que sin Dios somos polvo, de que sin Dios no somos nada, porque el polvo y la tierra es diferente. El polvo se hace en un lugar seco donde no hay agua. La tierra se hace
en un lugar donde hay agua, el lodo, y una tierra donde hay agua, hay vida. Muere la semilla, crece el árbol. Un lugar árido donde hay polvo como el desierto, no hay vida, no hay agua. Así, nosotros, el echarnos tierra en la cabeza o el echarse tierra en la cabeza, el día de hoy corresponde no contristar al Espíritu Santo, no entristecer al Espíritu Santo, estar en todo momento caminando con temor y temblor, sabiendo que si contrito, sabiendo que el pecado paga un salario, sabiendo que si Dios se sale de mí, no soy nada. Y todos los días le pido, todos los días le ruego, Señor, no me abandones, porque sin ti soy como polvo en un tornado. Soy como un barco de papel en medio del mar en un huracán. Soy, Señor bendito, como una estopa prendida a la lumbre. Entonces, esto es, por eso le digo, que son simbolismos para poder identificar a los siervos de Dios. Y aparte también por lo que estaba aconteciendo de Absalón y de la mayoría del pueblo que fue engañado. Que también ayer Dios me permitió profundizar el dolor que tiene Dios, que tiene Cristo y que puede tener un cristiano verdadero cuando hay hermanos engañados. Y le dijo David, si pasares conmigo, me serás carga. Ahora, vamos a ver aquí algo muy importante. ¿Cómo que si viene a unirse con David, cómo que si viene huyendo de la mentira, de un rey que usurpó, de un rey que está pecando, cómo que David le dice que si se queda con él va a ser carga? Vamos a ver también, bendito hermano y bendita hermana, la obra que Cristo Jesús da y manda por medio de sus siervos. Porque aquí le va a dar una obra. Recuerde que David en muchos versículos bíblicos va a representar a nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita voy a profundizar esta enseñanza. Ahora dice, le dice, más si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre. Así seré ahora siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. Aitofel, recordemos que fue un varón que Dios entorpeció el entendimiento cuando David supo que Aitonel, un sacerdote de David, se había quedado para servir a Absalón. David oró, ayer lo vimos, para entorpecer el entendimiento y dice, tú, ve y suplanta a Aitol, porque ya no va a tener discernimiento. Suplántalo para que tú le hagas creer a Absalón que estás con él, mas no iba a estar con él. Ahora, le voy a adelantar, bendito hermano y bendita hermana, ¿qué es la enseñanza? ¿Qué es lo que nos manda decir Dios? Mire, hoy los sacerdotes somos los que hemos sido escogidos, apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, diáconos, sin importar el don. Somos los sacerdotes. Y bíblicamente está escrito que para que Dios me escoja y para que Dios le dé la estatura a alguien para llegar al varón perfecto, que es un instrumento de Dios, debe de conocer y discernir perfectamente entre el mal y el bien. Debe de conocer tanto la escritura, la cabeza de Cristo Jesús, tanto también la sabiduría del diablo. Dicen Hebreos que la madurez espiritual, la madurez, el crecimiento, el llegar a ser ancianos, espiritualmente hablando, no físicamente, es discernir entre el bien y el mal. Es saber lo que es del César y lo que es de Dios. Así, bendito hermano y bendita hermana, este varón que va a ser enviado, la sabiduría y lo que vamos a aprender es que este va a escuchar todo lo que Absalón va a tramar, todo lo que Absalón tiene en mente, y este varón se lo va a saber hacer a David, que David hoy representa a la iglesia.
De igual manera nosotros, que Dios y Cristo Jesús nos ha mandado a escudriñar, nos ha probado y nos ha dado el conocimiento sobre el bien y el mal, así de igual manera nos ha mandado para hacerle saber a Cristo, para hacerle saber a su cuerpo sobre la astucia del enemigo y no desconocer al enemigo que tenemos para temer y guardarnos con los consejos de Dios. Entonces dice, ve ahí, fíjate bien, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre. Sí, de David, pero me paso contigo. Hasta aquí fue su siervo, ahora voy a ser siervo tuyo, así como fui de David. Así seré ahora tu siervo tuyo, me paso contigo, entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. ¿Por qué? Porque David ya tenía la sabiduría que Ahitofel, Absalón le iba a pedir un consejo para alguna obra y para entorpecer el consejo de ir en contra de Cristo y de David, él, si lograba engañar al rey Absalón, entonces iba a creer más el rey Absalón en él que en Ahitofel, como lo vamos a ver más adelante, y iba a entorpecer el consejo que le iba a dar para perseguir a David, como lo vamos a ver más adelante. Dice en el versículo 35, y hay una pregunta aquí, dice, ¿no estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar, que también se quedaron, pero engañaron a Absalón, que eran de él y eran de David? También se quedaron ahí. Estos, o sea, iban a ser 3 sacerdotes de parte de David que se iban a meter encubiertamente, disfrazados, creyendo el rey Absalón que estaban a su favor. Por eso le dice, ¿no están allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y de igual manera, todo lo que Dios y Cristo Jesús me permiten escuchar sobre el conocimiento y la astucia del diablo, lo hacemos saber en la congregación. Primeramente, a los hermanos en Cristo Jesús, poniendo nuestros dones en provecho común. Se los hará saber. Entonces, iban a ser 3 sacerdotes de parte de David que estaban engañando a Absalón. Dice, y he aquí, versículo 36, y he aquí que están con ellos sus 2 hijos, Ahimaas y el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Aparte habían también hijos suyos como sacerdotes. Por medio de ellos me enviarás aviso a todo lo que oyeres. Por medio de los hijos de estos sacerdotes, que también eran de la tribu de Leví y eran sacerdotes. Y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, me enviarás mensaje. Acuérdense que hemos visto también, hemos profundizado. Cristo Jesús, primeramente como ejemplo, fue un mensajero, fue un mediador, fue un medio que Dios utilizó para venirnos a dar un conocimiento. Posteriormente, Cristo Jesús nos hizo reyes y sacerdotes y nos envió para dar a conocer el mensaje a la iglesia de Dios. Así los mandarás para hacerme saber lo que traman estos y el consejo que va a ser nulo, me lo vas a hacer saber. Y aquí que están contigo sus 2 hijos, Ahimaas y el de Sadoc y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviarás aviso de todo lo que tú oyeres. Y el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Y ay de mí, si lo que Dios me permite escuchar de verdad y no voy, y lo digo, y doy testimonio, y me guardo su palabra,
y no la comparto, ay de mí. Porque todo, como dijo Cristo Jesús, yo he venido a hablar todo lo que he oído de mi Padre, perdón. He venido a hablar todo lo que he oído al lado de mi Padre y se los he hecho saber. Por eso Jesús decía, de cierto, de cierto. Y de igual manera, el que hemos tenido el privilegio de tener oídos para escuchar lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia, ahí de mí sí me lo guardo. Dios nos ha puesto para dar testimonio y dar conocimiento de las astucias del mal, como Dios me lo está permitiendo todos los días por este medio y también por medio personal, que por medio personal nos ha mandado, pero aquí se les ha exhortado, se les ha amonestado y se les ha dicho que las puertas están abiertas, pero está la apostasía, hay dureza de corazón, hay incredulidad. Pero yo me lavo las manos, porque yo sigo dando testimonio de lo que Dios me dice que haga y sigo dando mensaje. Bueno, dice en el versículo 37. Así vino Husai, este varón, amigo de David, a la ciudad, y Absalón en ese momento iba entrando a Jerusalén. Y así, este varón que llegó rasgadas sus vestiduras y con polvo en la cabeza, así fue obediente y así fue sumiso para hacer inmediatamente la obra que le encomendó David, que ya profundicé lo que hoy significa eso. Vamos a empezar, bendito hermano y bendita hermana, el capítulo 16, versículo 1. Dice, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mofiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbarados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Muy importante, a los que van dando un seguimiento para poder profundizar y poder identificar quién era este varón. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que cuando estuvo Saúl como rey, que pecó y fue enemigo de David, recordemos que uno de sus hijos fue fiel a Dios, fue fiel a David, llamado Jonatán, y que Dios profetizó que toda la descendencia de Saúl iba a morir por el pecado. Pero de igual manera, Jonatán, cuando hizo pacto con David y veló por su vida a Jonatán y le fue un siervo fiel antes de ser rey, Jonatán le dijo, hermano, si me amas y valoras lo que he hecho por ti, vas a hacer misericordia de mi descendencia. Ya vimos que le quedó un hijo que estaba inválido. Y que cuando David preguntó que se había quedado alguien de la casa de Saúl, le dijeron sí, hay un joven que no camina, hijo de Jonatán, y lo mandó traer. Y recordemos que le dio todas las tierras, que simbólicamente ya expliqué lo que eso significa, que le pertenecieron a Saúl, y le dio también este criado que cuidaba a Mefiboset. De igual manera, este criado que lo cuidó también David le hizo un siervo y lo puso a cargo de cuidar las tierras que David había dado a Mefiboset, y Mefiboset se quedó en la casa de David a comer en su mesa. Pero el criado se hizo cargo. ¿Recuerda usted cuál fue la enseñanza de eso? A los que van dando un seguimiento. La enseñanza fue el campo, lo que Cristo Jesús nos da para poder trabajar. Y claro, que los obreros, los que trabajamos en su campo, estamos sembrando, estamos cosechando y tenemos que dar un fruto para sustentar, para apacentar a las ovejas, para sustentar a Cristo, para sustentar al cuerpo de Cristo. No vaya a pensar que el que está arriba, el cuerpo de Cristo, para sustentarlo. Que Cristo Jesús, al darme el campo, a darme esa herencia, me ha llenado la canasta de peces y de pan para ir a dar al hambriento, para ir a dar al que está en el monte, para ir a dar al que va huyendo del mundo. Así
bendito hermano y bendita hermana, David iba huyendo, representando también a los que han salido del mundo, a los que van huyendo de la espada de la sabiduría del adversario. Y cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, este criado que ya habíamos tocado en algunas enseñanzas pasadas, de Mefisboset, el hijo de Jonatán. Fíjense que salía a recibirle, salía a recibirle con un par de asnos enlabrados y sobre ellos 200 panes, que ahorita le voy a explicar y a profundizar lo que significa esto. Y recuerde, bendito hermano, para poder ir concordando y poder seguir profundizando estas enseñanzas que Dios me ha revelado y que estoy dando testimonio de la verdad. Recordemos que también David, cuando iba huyendo de Saúl, pasó a un monte y mandó a sus criados a pedir a un hacendado pan, víveres, asnos, y este borracho no le hizo caso y David subió para irlo a destruir, pero su esposa se enteró y bajó con este fruto a darle, que recordemos que los que van dando un seguimiento, estas enseñanzas representan el pan y la bebida que nosotros necesitamos para vivir y que Dios nos ha dado a los siervos para poder apacentar al rebaño todos los días. Ahora, fíjese bien, salió a recibirle y fíjese bien lo que le ofreció. Le ofreció un par de asnos enalabrados. Enalabrados es con silla y cargados. Y sobre ellos 200 panes. Ahora, vamos. A mí Dios y Cristo Jesús en su misericordia, cuando me llamó de la angustia y me amó y me dio una forma y me dio el campo, que es la obra, me dijo, te he llenado la canasta para que tú vayas y trabajes en mi obra. Así, bendito hermano y bendita hermana, la obra y el pacto del verdadero sacerdocio, de los verdaderos ministros, es ofrecer como Abel ofreció en su momento en el Antiguo Testamento como una sombra de lo que iba a venir, un sacrificio de una ovejita. Así también el Evangelio, y por medio de la presencia de Dios, cuando me ha permitido ir y el Espíritu Santo convence de pecado a alguien que está en el mundo y entra por la puerta del redil, ahora viene el amor de dar mi vida durante días, durante semanas, durante meses, si es mansa esa ovejita, durante años, para que vaya teniendo un crecimiento dado por Dios, para que yo la riegue, para que yo la cuide, para que yo la sustente, hasta que llegue por el poder de Dios y por su palabra viva a llegar a ser un obrero de carga. Porque todos los animalitos simbólicamente tienen enseñanza. Todos los animalitos. La vaca tiene una enseñanza, la oveja tiene una enseñanza, el camello tiene una enseñanza, los asnos tienen una enseñanza, el león tiene una enseñanza, el oso tiene una enseñanza, los perros tienen enseñanza en la Biblia, los puercos tienen enseñanza y vaya, todos los animales que Dios permite tienen enseñanza. Recordemos que hablando de asnos, también cuando nuestro Señor Jesucristo iba a subir a Jerusalén antes de ser crucificado, cuando hacían mercadería en el templo, él antes de subir pidió a sus discípulos que fueran a desatar un asnillo para que Cristo Jesús lo montara, que es el pan de vida, y el asnillo fuera guiado por Cristo Jesús a Jerusalén, arriba. Cristo Jesús es el pan de vida. Así, bendito hermano y bendita hermana, de igual manera, un hermano o una hermana que por medio de la fe, por medio de una iglesia verdadera, por medio de la palabra, Dios le da un crecimiento. El llegar a ser un siervo es llevar cargas, como dijo Cristo Jesús. Déjenme sus cargas, mi yugo es fácil y ligero.
Y una vez que yo le dejé mis cargas a Cristo y me las aligeró y me quitó todos los ídolos y me quitó todo el agobio del mundo y me aligeró, entonces me dijo, ve y el que te pida llevar las cargas, 1 milla, no se la lleves 2 millas, llévaselo 2 millas porque yo te echo animalito de carga para mi obra. Y este animalito de carga o cualquier animalito de carga que le tengo que ofrecer yo a Dios, como este varón, este criado que le fueron dadas las tierras, debe ir cargado de pan. ¿Qué es cargado de pan? Que si yo le presento a Dios un sacrificio vivo, él debe de tener este sacrificio, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento debe de ser una cesta llena de pan. Qué hermosa es la palabra cuando no pecamos, hermano. Qué hermoso es todas las historias vivas que Dios dejó en el Antiguo Testamento como una sombra de lo que iban a venir. Entonces, aquí vemos que este criado que recibió David y que lo perdonó, fue leal y dio un fruto. Entonces, fíjese bien, salió con un par de asnos enalabrados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, que también ya le he dicho yo que esto tiene simbolismo, porque los racimos son uvas y las pasas son ya un fruto elaborado de una uva madura que se les quita todo, lleva un proceso para hacerse pasa, pero al final de cuentas es un fruto de la uva. Y recordemos que Cristo Jesús nos dice en el Nuevo Testamento, yo soy la vid. En el Nuevo Testamento, perdón, yo soy la vid. Ustedes son los pámpanos. Todo pámpano que no permanece en mí no puede llevar fruto. Yo soy la vid. Pero de igual manera, en el Antiguo Testamento, todas las enseñanzas que Dios nos permite de la vid, que Dios nos permite del campo, van con la enseñanza de que, ya le he dicho yo, bendito hermano y bendita hermana, que la uva madura, cuando está madura en una viña, los que se dedican a los viñedos, quitan la uva madura. En el Antiguo Testamento había una herramienta dentro de la viña llamado lagar, donde echaban todos los racimos de uva. Era como una tina de madera, ¿verdad? Con un conducto por debajo inclinado para que saliera el jugo de uva, y se metían los obreros descalzos a apachurrar las uvas para sacar todo el jugo de uva y procesarlo en barricas para que se convirtiese en vino tinto o rojo, que es lo que mejor representa el color de la sangre, porque Dios utiliza simbolismos y Dios quiere sacrificio. Dios, desde que entró el pecado al mundo, quiere un sacrificio, quiere mi sangre. Así, Cristo Jesús, la sangre que derramó en el huerto, en la cruz, perdón, representa un fruto maduro donde dio su vida, dio su sangre. Recordemos también, bendito hermano y bendita hermana, el primer milagro que Cristo Jesús hizo con esta enseñanza para poder profundizar en las bodas de Canaá, que para poder profundizar, para poder entender bien, yo le estoy tocando siempre concordancias para que vea que no me la saco de la manga o que estoy inventando, hermano. Entonces recuerde que cuando Cristo Jesús fue a las bodas, se acabó el vino, ¿verdad? Y su madre le dijo, hijo, se ha acabado el vino. Y Cristo Jesús le dijo a su madre, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Así le contestó según en San Lucas. Usted lea, esto viene en San Lucas. ¿Qué tiene conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Claro, Jesús todavía le faltaban 3 años y fracción para ir a la cruz. Y cuando le hablaba a su madre de vino, él dijo, ¿qué tienes conmigo? Todavía no llega mi hora. Claro, con enseñanza. Porque el vino representa la sangre. Y Cristo Jesús estaba hablando de la hora de la cruz. Pero habían 5 barricas de agua y se levantó Cristo y su madre le dijo a los que lo seguían, hagan lo que él les vaya a decir. Bueno, y se levantó. Esas barricas o esas tinajas
se usaban en el primer pacto y las usaban los sumos sacerdotes y los sacerdotes para la obra del tabernáculo, para la obra del templo de Dios, y eran sagradas. No las podía tocar cualquiera, hermano. Y el agua tenía una representación simbólica y eran 5 tinajas las que habían ahí. Y Cristo Jesús, en el momento que convirtió esas tinajas y el agua en vino, está representando quitar el primer pacto, que fue con agua, y que el agua no pudo quitar el pecado del mundo, y está profetizando la sangre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando se le llevó el agua convertida en vino, que de igual manera el bautizo es por agua, y ese bautizo y ese pacto me convirtió en vino para Dios. Ahora, cuando el maestresala probó el vino, dijo, se maravilló y dijo, oye, todo hombre, le dijo al de la boda, todo hombre que hace una fiesta, primero saca el buen vino al principio y deja el vino corriente para el último. Pero tú hiciste al revés, tú sacaste primeramente el vino que no es muy bueno, pero dejaste este para el último. ¿Qué representa? Que cuando entró el pecado, los sacrificios que Dios pidió de animales de machos cabríos fue una sombra, fue una preparación que no quitó el pecado del mundo, esa sangre, esos sacrificios. Y todo ese tiempo que duró el pueblo haciendo sacrificios y millares de sacrificios durante todo el tiempo que Dios permitió a este pueblo para dejar el Antiguo Testamento, porque fueron millares y millares de sacrificios, no pudieron traer la perfección, no pudieron traer la santidad, no pudieron traer la resurrección, no pudieron traer las riquezas que Dios trajo por medio de Cristo Jesús y por medio de su sangre de Cristo Jesús. Así que Dios reservó el mejor vino para el último, con Cristo Jesús, que fue su sacrificio. Entonces, aquí ya estoy profetizando para poder nosotros discernir, bendito hermano, que esta obra que Dios le encomendó a Mefiboset estaba dando un fruto, porque también estaba ofreciendo racimos de uvas. De igual manera, el campo que Dios me ha dado como obrero es ir a evangelizar, es ir al mundo, es llevar las buenas nuevas de salvación. Y ese campo tiene agua, ese campo tiene semilla, ese campo tiene poder para ir a dar, para ir a sembrar, para ir a regar y a cuidar, y para que por medio del amor de Dios y por medio de mi vida, el día de mañana usted llegue a ser una uva madura que la exprima Cristo Jesús para que usted sea vino. Esto quiere decir cuando usted ya es llamado al pacto de una consagración para una obra. Y eso es lo que tenemos que ofrecer, y es lo que estaba ofreciendo este varón, que es a Cristo Jesús. Igual le tengo que ofrecer oro, es lo mismo, el oro es pureza, mirra e incienso, que va conllevado a lo mismo. Ahora bien, dice 200 panes, porque es lo que tengo que tener yo, mi canasta llena para ofrecer hoy a la congregación. Es por eso que aquí no se le deja de exhortar, de amonestar, de redarguir, para que si usted quiere venir, aquí están las puertas abiertas. Tenemos, por la gracia de Dios, la canasta llena. Somos asnitos que llevamos pan, y tenemos pan para todo aquel que viene huyendo, para todo aquel que viene sediento, para todo aquel que quiera ser apacentado. Bien, y sobre ellos 200 panes que ya le expliqué, 100 racimos de pasas que ya también le expliqué, y 100 panes de higos secos, que de igual manera aquí el higo viene de un árbol. Y también en San Mateo dice que el árbol malo no puede dar buenos frutos, y el árbol bueno no puede dar malos frutos, refiriéndose al sacerdocio. Y que nosotros como representantes, que también simbólicamente Dios nos representa como árboles, debemos de dar sombra al que viene agobiado del desierto. Debemos de dar fruto al que viene con hambre para que tenga vida.
Y de igual manera recuerde que alguna ocasión nuestro Señor Jesucristo se acercaba a una higuera que no tenía fruto, porque decía la palabra que Cristo Jesús se acercó porque tenía hambre y la higuera no tenía higos y la tocó y la secó y la maldijo. Así también, todo varón que no da este fruto, todo varón que no da sustento, todo varón que no apacienta al rebaño, lo maldice Cristo Jesús. Pero aquí estamos viendo lo contrario a ese varón que se le pidió comida y que no quiso dar. Bueno, 100 panes de higos secos, el pan también, recuerde que es Cristo Jesús y que viene con un fruto por medio del sacerdote. Jesús dijo, yo soy el pan de vida y un cuero de vino. Y de igual manera aquí hay enseñanza. Un cuero de vino. De hecho, en el Nuevo Testamento viene, ¿verdad? Mire, esto que está hablando era una alforja, era que se colgaban de piel, donde los caminantes llevaban vino siempre en esa botella como de cuero, que se colgaba con un lazo y se colgaba aquí. Tenía la forma de una botella, pero era de cuero. En el Nuevo Testamento dice que en un recipiente de estos, a ver si se acuerda usted, no se puede echar vino viejo, vino nuevo, perdón, si esa es viejo, que para poder echar el vino nuevo necesita ser también una botella nueva, que una botella vieja no puede retener el vino nuevo. De igual manera, ¿a qué se refiere esa enseñanza? Bueno, que lo viejo ha pasado, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es, que para poder consagrar mi vida, para poder tener a Cristo, para ser participante de consagrar mi vida, necesito ser una nueva criatura y necesito haber dejado lo viejo. También nos habla en el Nuevo Testamento referente a esto, a un vestido viejo ya roto, que no se puede remendar ni se le puede poner un parche porque ya no se puede, que el vestido necesita ser nuevo. Todo con esta enseñanza. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, nosotros somos el cuero. Nosotros somos hoy el cuerpo que no milita en la carne y que nosotros estamos totalmente consagrados, dando nuestras vidas todos los días. Todos los días. Todos los días hay vino. Como le digo, ¿cómo sabe usted si yo soy un cuero de vino? Yo le he dicho, pero no vienen. Yo le he dicho, a ver hermano, ¿usted tiene hambre? Vea a ver si es cierto lo que está diciendo Dios. ¿Por qué no viene si está en México? ¿O por qué no habla por teléfono y dice, hermano, yo quiero aparte de esto que me dé palabra 2 o 3 horas diarias? Y quiero que me aclare estas dudas, porque quiero llegar a ser un siervo, porque quiero vida eterna. ¿Y usted no ha comprobado si yo soy un cuero de vino? Sí subo todos los días palabra, pero usted no ha comprobado todavía si yo desde la mañana estoy sirviéndole a Dios hasta la noche. Y eso es una consagración, eso es una santidad, eso es estar en la cruz, eso es tomar la copa de Cristo Jesús que ofreció en la Santa Cena, de comer de su pan y de beber de su copa. Bueno, entonces este varón, ¿qué está, bendito hermano y bendita hermana, enseñando Dios por medio de este varón? Un varón que tuvo deuda, que fue grato, que fue deudor, que fue agradecido cuando estaban en pobreza él y Mefiboset, cuando estaban derrimados, cuando estaban huyendo, cuando estaban en angustia. Bueno, y dice, y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey. Y ahí está. Fíjese bien, yo y usted antes no éramos hijos de Dios. Pero en el momento en que el Evangelio que dejó Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo nos vino a ser hijos, como dice en San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora bien, cuando alguien va empezando, cuando es la familia del rey, cuando lo llama, yo tengo que presentar asnos
O sea, representantes para que los monten mientras son apacentados. A los que van huyendo, a los que salieron de Egipto. Ahora, los panes y las pasas para que coman los criados, tus criados, los que te van siguiendo, los que van contigo. Y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. El vino. Y usted va a decir, pues el vino físico. No, no, tiene simbolismo, hermano. Mire, el vino es una anestesia para el cuerpo. Una anestesia. Y de igual manera el vino, si yo estoy cansado, tomarme un tequilita, un coñaquito, me relaja y me quita el cansancio. Pero en el desierto, vamos a meditar en esto. Hay una alabanza que dice, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Bien. Bendito hermano y bendita hermana, nosotros estamos en un desierto como el primer pueblo que fue sacado de Egipto, donde únicamente tenemos la peña de Oreb, que es Cristo, y el maná, que es Cristo Jesús, el pan. Párale de contar. El desierto representa a Dios, Facebook, Internet. El desierto, precisamente su nombre lo dice, desierto es que no hay nada. Y en este camino, en lo corruptible, en la mesa de Satanás, me está prohibido. Para mí es un desierto, para mí no existe el Facebook, el Internet, para mí no existen los trabajos, la fama, el poder y el dinero. Para mí no existe. Claro, usted va a decir, ¿de qué vivo? Dios me manda por añadidura cuando estoy buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, por añadidura, sin buscarlo. Así que bendito hermano y bendita hermana, todos los que han salido de Egipto al desierto, necesitamos el maná todos los días para que nos sustente. Como el primer pueblo, necesitamos la peña de Oreb. Y hoy es por medio de una iglesia como este varón. Y el vino, para que no se cansen. Ahora, de igual manera, ¿qué es el vino? ¿Qué es beber de la copa de Cristo Jesús? Bueno, el beber de la copa de Cristo Jesús es salir del mundo y estar crucificado juntamente con Cristo, crucificado al mundo y el mundo crucificado a mí, porque en este camino, el estar sirviendo, el estar consagrado, me da poder para no cansarme. En la obra de Dios es una riqueza y una bendición el poder dar mi vida todos los días de la semana, todos los días del mes, todos los días del año con año, me sustenta y me da fuerza para no desmayar. Es una riqueza, la obra, la copa que Cristo Jesús me dejó, la cruz que Cristo Jesús me dejó, y la obra, que es el beber de su copa, es no andar en la carne, es consagrar mi vida, me da fuerza para seguir adelante. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Mefiboset, que se había quedado a la mesa de David. Y Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel, el reino de mi padre. Bueno, fíjese bien. ¿Dónde está Mefiboset? ¿Dónde está este varón? Y Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel, el reino de mi padre. Claro que no fue así. Eso lo vamos a ver más adelante. Porque aquí se entiende como pecado. Porque Saúl fue un rey. Y bíblicamente, todos los reyes escogidos por Dios, su descendencia, quedaban como reyes. Pero sabía perfectamente bien Mefiboset y todo el pueblo que Dios maldijo a Saúl
que Saúl fue pecador y que este varón no podía quedar como rey por la maldición de Saúl. Y sabía perfectamente que David era el rey. Pero esto fue con estrategia, como lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces el rey dijo a Siba, he aquí, sea tuyo todo lo que él tiene. Cuando escuchó que Mefiboset dijo eso, cuando David supo que en el corazón de Mefiboset había eso, que no fue así, pero fíjese bien, entonces, ¿qué hace Cristo Jesús cuando nosotros queremos usurpar como Absalón? ¿Qué hace Cristo Jesús hoy con los que desprecian su mesa, con los que desprecian su misericordia, su compasión? Que todo lo que le había dado de las tierras, que hoy representa la riqueza más grande, el campo, el de sembrar, el de cosechar, el de dar un fruto. Entonces, la riqueza más grande, bendito hermano, es llegar a tener un ministerio en este nuevo pacto. Y llegar a tener un ministerio es que Dios nos hereda el campo, pero también nos lo puede quitar cuando nosotros queremos usurpar un lugar, cuando nosotros nos queremos elevar como Absalón. Entonces, fíjese bien, sea tuyo, se lo quito, todo lo que le di, sea tuyo. Ahora, todo lo que tiene Mefiboset. Ahora bien, aprendemos esto, bendito hermano y bendita hermana, porque muchos dicen que lo que Cristo Jesús nos vino a regalar, la salvación primeramente, su palabra, a su Padre y todo lo que nos vino a dar, que nadie nos lo puede quitar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Satanás es un ladrón, recuerde, y me lo puede quitar si yo no velo, si yo me duermo. ¿Cómo me puede quitar Satanás mis riquezas? Usurpando, desobedeciendo a Dios. Y Cristo Jesús permite y se lo da a otro. Como le dijo al del talento, vamos a concordar esta enseñanza. Al que le dio 5 talentos, al que le dio 2 y al que le dio 1. Sabemos que al que le dio 5, Señor, como este varón, aquí está lo que tú me diste, aquí te ofrezco otros 5 como este criado, que estaba ofreciendo todo este fruto. Al que tenía 2 también, pero al que tenía un talento, lo guardó, no lo ofreció y le dijo, quiten el talento a este, quítenselo y dénselo a otro. Al que me está dando, dénselo a otro para que lo ponga a trabajar. Y es lo que estamos viendo aquí, bendito hermano, ¿verdad? Quédate con todo esto. Quédate porque bueno. Dice, y respondió Siba inclinándose. Rey, Señor mío, halle yo gracia delante de ti. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, nosotros hallamos gracia cuando estamos dando un fruto. Hallamos gracia delante de Jesús cuando estamos dando un fruto como Esther. Halló gracia delante del rey, del rey, se me fue ahorita su nombre, en el libro de Esther. Bueno, halló gracia la reina Esther cuando se presentó al rey que reinaba 120 provincias y le extendió el báculo, el cetro, halló gracia delante de sus ojos y no la mató. ¿Por qué? Porque Esther se había ataviado por medio de un eunuco. Esther había trabajado a suero, había trabajado en todo para presentarse. Así de igual manera, ¿usted quiere hallar gracia delante de Cristo? ¿Quiere que le dé una obra? No puesta por una escuela teológica, no engañado por Satanás como la mayoría, porque así dijo Pablo, apóstol de Pablo, no por hombres ni por hombres, sino de Dios. Porque hoy la mayoría de los que aparentemente están en el campo disfrazados como sepulcros blanqueados, como ovejas pero con lobos rapaces, ese ministerio que aparentemente tienen no se los dio Dios.
Porque para que Cristo Jesús me pueda dar las tierras, para que Cristo Jesús me dé una herencia, necesito dar un fruto, necesito apacentar, necesito dar vino, necesito ser un árbol, necesito dar pasas, como ya Dios me lo está permitiendo profundizar. Y se inclinó como yo me inclino y le digo, Señor, siga hallando yo gracia delante de ti. Dice en el versículo 5, y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de su familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo. Todavía quedaba una descendencia de Saúl, de carne y sangre. Y fíjese bien, bendito hermano y bendita hermana, todos aquellos descendientes de algún pecador, como lo fue Saúl, recordemos que ya hemos visto con la bendita palabra de Dios que nos van a maldecir los hijos del diablo. Los que ya están maldecidos por Dios por haber pecado Saúl. Acuérdense, bendito hermano y bendita hermana, ¿quiénes son los que maldecían? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los que salían a su encuentro? A rodearlo como toros de Bazán y a maldecirlo y a decirle, demonio tienes. La casa de Saúl. ¿Quién es la casa de Saúl en los tiempos de Cristo? ¿Qué les decía Jesús? Ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permanecido en la verdad, porque cuando habla, de suyo habla y es padre de toda mentira. Así, bendito hermano y bendita hermana, recordemos que ya vimos con estas enseñanzas que toda la descendencia de Saúl, que todos los que siguieron a Saúl, que todos los que siguieron a Absalón y todas sus descendencias están malditas y tienen un fruto, y estos son los enemigos que hoy tenemos nosotros. Yo le he dicho, no los católicos, no los testigos de Jehová, no los de Alá, no los de otras religiones. Mi peor enemigo es aquel que fue llamado, que entró por la puerta de redil, que tuvo acceso a la luz, que tuvo acceso al pacto y que menospreciaron el pacto y la palabra de Dios. Y ese es un justo castigo que Dios les dio, que permitió que su postrer estado pase a ser peor para maldecirnos. Entonces, salió maldiciendo. Salía uno en el versículo 5, uno de la familia de la casa, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo. Y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey, David y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y este varón solo lanzaba piedras al rey David y piedras al rey David y maldecía, y David iba con sus siervos a la derecha y a la izquierda, con puro hombre valiente, con puro guerrero, que hoy representa también la iglesia. Y decía Simei, maldiciéndole, ¡fuera! ¡Fuera! Hombre sanguinario y perverso. Bendito hermano y bendita hermana, mire, aquí en este versículo, donde está diciendo hombre sanguinario y perverso, vamos a profundizar esto porque la palabra sanguinario es derramar sangre, es ser un asesino. Es ser un asesino. Sanguinario, simplemente ser un homicida, hermano. Y perverso, pues es aquel que no tiene escrúpulos, que no tiene sentimiento de la vida, y perverso es un hijo del diablo. Pero si Dios me lo permite, bendito hermano y bendita hermana, esto lo voy a profundizar mañana, porque ahorita ya se nos fue la hora y no me va a dar tiempo de profundizarlo, porque vamos a ver mañana, si Dios me lo permite, una de las maldiciones que Dios permite del engaño para que yo crea
que soy bueno y estoy en una verdad y vea a Cristo y vea a los hijos de Dios como enemigos y como adversarios, pensando que yo estoy bien. Pero eso lo vamos a ver mañana porque se me dio el tiempo, pero le adelanté algo. Así que yo me despido con un abrazo, con el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.